Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Me siento inseguro. Insultaré a alguien por Twitter. Buenas. ¿Todo bien en casa? Parece que no. Vamos a comentar un par de temas bastante candentes. Uno de ellos es la verdad que da para mucho de lo que hablar. Incluso estaba pensando en dedicarle un vídeo, pero digo, mira, tampoco creo que dé tanto de sí al fin y al cabo para eso. Pero vamos a ir precisamente con la movida que está viendo en PlayStation, el uso del DRM, esas licencias que necesitas verificar cada tantos días a través de internet para poder seguir accediendo a tu catálogo de videojuegos. Y bueno, pues voy a abarcarlo un poco de la mejor manera posible, poniendo la última hora en pantalla. Aparte de eso, vamos a ir con los últimos movimientos que Microsoft está haciendo y ya más bien de cara pensando a los videojuegos que nos tienen que anunciar, porque hay cosas que ya se están revelando y que podrían ser preparadas para anunciarse dentro de muy poco. Aparte de alguna que otra buena noticia que nos llevamos y que os dejaré al final del vídeo, así que pónganse cómodos. Si me lo permitís, en primer lugar vamos a hablar de Steam, particularmente para sus dispositivos que en este caso fueron anunciados hace tiempo, pero de los cuales no sabíamos tampoco la gran cosa desde hace meses. Por ejemplo, el mando. El mando de Steam ya se ha confirmado oficialmente su fecha de lanzamiento para el próximo 4 de mayo. Bien, esto pues ya se había filtrado, ya había salido un análisis antes de tiempo de este dispositivo y nos comentan y confirman que efectivamente costará $99. A mí me parece una auténtica pasada de precio y no en el buen sentido, pero bueno, por supuesto estamos hablando de un dispositivo que al fin y al cabo está pensado para un público muy específico. Entiendo que al final pues han mejorado muchas cosas en este, se han aplicado nuevas tecnologías y en fin, por supuesto vuestra opinión acerca de esto me lo podéis dejar en la caja de comentarios, pero lo dicho, esto será lo primero que llegue. A partir de ahí luego la gente se pregunta qué pasa con la Steam Machine. Ese dispositivo se supone y se informa que dentro de poco también va a ser completamente revelado a nivel de precio, características y todos los packs que podremos reservar para tenerla en casa. Debería de ser a lo largo de este próximo mes, es decir, y además con un lanzamiento inminente. No piensen ustedes que la Steam Machine se va a ir mucho más allá de este año, porque no. La idea es que esta plataforma, esta videoconsola PC de Steam debería de lanzarse durante los próximos meses. Ha hablado sobre esto la propia compañía para decir que próximamente darán datos, al igual que sucede con la sucesora de la Steam Deck, una plataforma portátil que ya tenemos en el mercado y que se supone que tiene pues una segunda entrega en camino, solo que de momento están trabajando duro en ello. Se espera que este dispositivo esté más pensado quizá incluso para el año 2028. Esto se debe sobre todo y principalmente a la crisis de los componentes y la memoria, así que mucha paciencia. Bien, ahora vamos a ir a la parte dura, vamos a lo hardcore, porque hace unos días se publicaron ciertas imágenes que daban a entender que tú en una consola PlayStation, sea la PlayStation 4 o la PlayStation 5, no podías acceder a tus videojuegos digitales si pasaban 30 días sin que tuvieras ninguna clase de conexión. Es decir, imagínate que estás 30 días sin utilizar la videoconsola o está completamente desconectada de internet y pasado ese periodo de tiempo, si te metes a la videoconsola y sigue desconectada de internet, no podías acceder, repito, al catálogo de videojuegos digitales. Algunos decían que esto era limitado simplemente a nuevas compras a partir del pasado mes de marzo y otros pues dicen que afectaba al catálogo completo, pero que es algo que ya tiene bastantes años a sus espaldas. Y bueno, esto básicamente es lo que estaba pasando, lo que es el filtro DRM, donde los videojuegos necesitan una verificación que simplemente requiere una breve y pequeña conexión, aunque sea de un par de segundos, cada 30 días. Esto quiero aclarar que algunos lo han trasladado como que a los 30 días te quitan el videojuego, como que deja de ser tuyo. No se trata de eso.
Yo sé que hay gente que no sabe leer y que traslada la información de malas maneras en redes sociales y también aquí en YouTube. Hay gente que el problema es que sabe leer, pero le gusta mentir y también lo traslada de esa manera con otras intenciones, sobre todo de monetización. Pero no se trata de que te quiten el catálogo de juegos, sino que simplemente no podrías estar como en una consola tradicional sin conexión a internet. Si no tuvieses conexión a internet, pues tus videojuegos digitales no podrían ser ejecutados. Simple y llanamente, pues eso, cada 30 días, aunque tengas 5 segundos de conexión en tu consola y tengas tu cuenta iniciada, ya podrías. Es un proceso de verificación, pero claro, esto arma un debate bastante interesante. ¿Realmente los videojuegos que compramos son nuestros? Esto, aunque se había puesto en duda, lo ha confirmado Sony PlayStation a través de sus canales de soporte oficial, cuando varios usuarios les han preguntado, a todos o prácticamente todos les estaban respondiendo lo mismo, que sí, que efectivamente cada 30 días necesitas una verificación de que sigues siendo tú, de que la consola y tu perfil está en tus manos, así poder acceder a tus videojuegos digitales. Esto pues es algo que se ha confirmado en diferentes países. No es una respuesta que le hayan dado a uno y ya está. Algunos han preguntado en Portugal, otros aquí en España, otros en Reino Unido, otros incluso en diferentes territorios de Latinoamérica. En resumidas cuentas, PlayStation confirma que esto es así. Ha habido otras respuestas que son un poco contradictorias, pero es que al fin y al cabo depende de cómo formules la pregunta, y hay gente haciendo trampas al solitario en este sentido. Pero bueno, PlayStation oficialmente está respondiendo esto y ojalá que diera marcha atrás después de todas las quejas que se están dando en redes sociales. Está muy bien que durante estos días algunos en redes sociales se han preocupado demasiado de llamarme mentiroso por compartir esta información. Y a ver, señores, si os entra en la cabeza, en este canal yo comparto información. La información no es mía, es decir, yo no soy el que miente. Yo traslado lo que se está diciendo, traslado lo que se está comentando, pongo las fuentes y ya cada uno que piense lo que le dé la gana. Ahora yo te estoy trasladando aquí que Sony PlayStation está diciendo que todo esto es verdad. Si al final resulta no serlo, quien miente es PlayStation. ¿Entendéis ya un poco de qué va el concepto? Mentir es básicamente compartir una información a sabiendas de que no es correcta. Bien, dicho esto, en lo estrictamente personal, a mí todo esto me importa un carajo. No os voy a mentir, ni voy a ir yo aquí de adalid, de que los videojuegos tienen que ser nuestros, de que el DRM se tiene que eliminar y todo ese tipo de cosas. Yo no voy a ser el que venga aquí a pegaros la chapa en ese sentido. Yo vivo en un mundo donde me levanto cada mañana y estoy conectado a internet, donde estoy durmiendo y sigo conectado a internet. Así sucesivamente, mis consolas, todas las que tengo por aquí, la PlayStation 5, la Nintendo Switch, la Xbox Series, todo, absolutamente todo, mi teléfono móvil, este ordenador que tengo aquí, los que me estáis viendo, todos estáis conectados a internet, es decir, eso no debería de ser un problema. Si me conocéis a mí, si seguís la información de videojuegos y si tenéis tienda digital en PlayStation con un uso, os estaréis conectando a internet. Eso no debería de ser un problema. ¿Sabéis cuál es el problema en realidad? El problema es que durante muchos años de este tipo de cosas la gente se ha quejado cuando pasaba en otras plataformas. Yo recuerdo cuando esto sucedió en la etapa de la Xbox One. Y ojo, ahí finalmente nunca se pidió esa conexión permanente 24 horas, que si desenchufabas la consola de internet ya no te funcionaba nada. No, eso era la intención, pero no se hizo. Al final, pues lo que se aplicó es algo básicamente como esto que estamos comentando aquí. Yo recuerdo a la prensa hacer sangre. Yo recuerdo a las comunidades estar despellejando a cualquiera de la comunidad contraria por este tipo de cosas. Pero vamos, no un día o dos. Una generación entera. Una generación entera. Y como digo, a mí, aunque todo esto en lo personal no me afecta, mi vida no ha cambiado porque he vivido con el DRM desde hace ya un montón de años y me da igual, ya ha llegado a este punto, es como es lo que hay. Pues, señores, sean consecuentes. Si todo eso le parecía escandaloso hace unos años, quéjense ahora. A ver si PlayStation rectifica. A ver si lanzan un comunicado diciendo que eso se acabó. No sé, sería un poco ser coherente con tus supuestas ideas o con tus quejas. ¿Lo van a hacer? ¡No! No lo harán.
Por supuesto, en todo esto siempre va a entrar el factor formato físico. Siempre será el que aparezca en este tipo de conversaciones cuando hablamos del mercado digital. Y sí, efectivamente, si tú tienes un videojuego en formato físico completo en el disco, pues tú no tienes que verificarlo a través de internet. Eso no necesita ninguna clase de requerimiento. Diferente es que necesite alguna clase de descarga adicional, como sucede en varios videojuegos. O bueno, ya sabéis un poco al final todo este debate que hemos tenido por años. Aunque la cuestión es que esto no es del todo así. Es decir, el que posee formato físico realmente también necesita de vivir conectado a internet. Sí, y esto lo siento, es una realidad indiscutible. Intenta jugar a tu videoconsola sin actualizarla nunca. Es decir, tú deja tu videoconsola tal como te viene de salida. Jamás la actualices. Y luego a partir de ahí intenta jugar a tus videojuegos en formato físico. ¿Sabes qué va a pasar? No podrás jugar a tus videojuegos en formato físico si no actualizas tu videoconsola. Para sorpresa de absolutamente nadie. Algunos viven en un mundo que la verdad yo desconozco. Es un mundo en el que la gente de repente conectarse a internet es poco menos que un tema tabú. Y eso lo dicen quejándose por internet. Yo es una cosa que nunca, lo siento, no he terminado de comprenderlo jamás. Gente quejándose por internet de que se tiene que conectar a internet para acceder a un videojuego o cosas por el estilo. Pues hombre, sí, el internet te puede fallar, pero también te puede fallar la luz. También te puede fallar el sistema eléctrico. Pero en resumidas cuentas, con el formato físico tampoco os libráis. Con el formato físico, en el momento en el que tu videoconsola te pida o exija una actualización para poder seguir jugando, se acabó. Ahí tú vas a necesitar internet sí o sí. Y no pasa nada, vivimos conectados, vivimos en internet. Si no, pues no estaríais en este canal, no me conoceríais y por supuesto no os quejaríais tanto. En resumen, yo no me estoy quejando ni me voy a quejar de esto de PlayStation, porque lo he dicho, es algo que pasa en Xbox, es algo que pasa en el PC. Mira, yo vivo en el siglo XXI, yo no estoy con estos dramas. Yo sé que en mi casa no tengo una consola de los años 90, pero los que se han quejado durante toda una generación obren en consecuencia. No serán ustedes unos fanáticos de marcas, ¿verdad? Bien, dicho esto, vamos a ir con el siguiente tema, lo que estáis viendo en pantalla. También me ha traído mucha polémica comentar esto, pero hace unos días empezó una campaña de publicidad en redes sociales para las cuales se necesita internet. Cuidado. Y en esa campaña Xbox promociona Forza Horizon 6 con la videoconsola. Y a mí la verdad que cuando vi esto me dieron ganas de llorar, porque a mí me ha dado la sensación desde 2023 que Xbox es como que anunciarte un videojuego, en este caso de lanzamiento exclusivo, con la videoconsola les daba vergüenza. Es decir, te anunciaban videojuegos exclusivos en aquel 2023 y tal, y luego de ahí en adelante han seguido anunciando exclusivos, pero como que no se les asociaba a la consola. Era como los videojuegos se lanzaban y a partir de ahí ya tú búscate la vida donde jugarlos. No sé, era como una falta de marketing bastante espectacular. Es como que sí, está muy bien que anuncies videojuegos, pero dile a la gente que lo compren aquí, ¿no? Que lo compren en tu sistema. Bueno, pues esto están haciendo con Forza Horizon 6 y la polémica me ha venido de decir que es un lanzamiento exclusivo. A ver, sí, Forza Horizon 6, que algunos se me han enfadado cuando esto lo he puesto en el titular de algún vídeo, se lanza como exclusivo en consolas. Está también en PC, pero lo que es territorio consolas es exclusivo de lanzamiento. Y alguno me dice, no, pero es que está anunciado para PlayStation. Ya. Y también Phantom Blade Zero es un videojuego que está anunciado exclusivamente en consolas PlayStation, aunque también se lanza en PC día 1, y te pone debajo un letrero que dice no disponibles en otras consolas hasta pasado un año, creo que es. Es decir, va a dejar de ser exclusivo. Está previsto que se lance en otras consolas a partir de un año del lanzamiento. Final Fantasy. Ahora mismo Final Fantasy VII Rebirth es un videojuego exclusivo en consolas PlayStation. Sí, dentro de un mes sale en Xbox y en Nintendo Switch, pero ahora mismo es exclusivo. Yo no sé, esta gente también la manera que tiene de retorcer la realidad de las maneras más tontas que te puedas echar a la cara. Pero bueno, ya está. Que sí, que el Forza Horizon se lanza exclusivo, que ya dejará de serlo. Tú no te preocupes, pero veo que alguno todavía el proceso neurológico lo tiene bastante tocado. Pero en fin, a lo que iba básicamente es que Xbox parece que se está poniendo las pilas. Espero que esto lo hagan con varios de sus videojuegos y no dejen
que títulos tan importantes pasen de largo y que por supuesto aprovechen obviamente para potenciar un poco el mercado de consolas que está pues en una recesión un poco peculiar. Un videojuego, incluso aunque no fuera exclusivo de lanzamiento, que podían haber aprovechado para esto, es la última entrega de la saga Doom, videojuego que creo que no ha tenido el justo reconocimiento comercial, pero lo que se comenta es que este videojuego posiblemente lo veamos durante el próximo evento de Xbox, sí, pero no para verlo de nuevo sin más, sino para ver su expansión. Se está comentando que esa expansión se va a anunciar dentro de muy poco y que en este caso pues sorprenderá a muchos, ya que se habla de que esa expansión de contenido se va a sentir casi como un videojuego completamente nuevo, ya que no solamente es agregar historia, agregar nuevos contextos y escenarios, no, sino que incluso van a reorganizar un poco lo que es el sistema de juego para dar una experiencia jugable un tanto diferente. Va a haber regresos importantes dentro de la franquicia, nuevas armas como una lanza cuerpo a cuerpo y vamos, un montón de movidas que va a ser una completa y absoluta locura. Ojalá, porque se habla incluso de que podría ser un lanzamiento en la sombra, un lanzamiento sorpresa. ¿Quién sabe? Pero otro videojuego que también podría tener un lanzamiento repentino y que podría sorprender a muchos es un multijugador para Halo. Ya sabéis que el remake del primer Halo no va a incluir multijugador y que al fin y al cabo pues Halo Infinite está pues básicamente finalizando su soporte. A ver, sigue activo por supuesto, sigue teniendo algunas actualizaciones pero ya generalmente muy menores. Pues lo que se comenta es que el Halo multijugador, que era básicamente como una especie de Fortnite, se ha reestructurado para ser algo completamente distinto y el próximo Halo se va a parecer un poco más al Ark Riders. Sí, va a ser de esa clase de videojuego, un juego de extracción por equipos y todo ese tipo de cosas, aparte de tener algunos modos un tanto diferenciados. Pero oye, creo que esto podría funcionar muy bien para el universo de Halo y también se comenta que sería una revelación para ir por separado del Halo de un solo jugador, que es el que todos están esperando. Para mí buena noticia, como también lo es con la que cerramos el vídeo. ¿Os acordáis que hace poco se hablaba de que el estudio del Wu-Chang estaba cerrando? Que básicamente se acabó lo que se daba con ese videojuego. Bien, han rescatado la licencia. La compañía Digital Bros la ha adquirido y en este caso la quiere explotar a futuro. Habrá más videojuegos de la franquicia Wu-Chang y no tendrán que ver nada con el estudio de desarrollo original, en el sentido de que no van a necesitar permiso de nadie, que quieren explotar su licencia para hacer nuevos videojuegos, quién sabe si series de televisión, animación, cómics o lo que corresponda. Pero vamos, que la han salvado, menos mal. Menos mal, por lo menos va a haber algo. De cara al futuro vamos a ver en qué manos acaba, vamos a ver qué estudio lo desarrolla, pero es un auténtico puntazo porque creo que tenía muchísimo potencial. Pero en fin, con esta noticia cerramos el vídeo. Me gustaría saber vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.